Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito. Hoy vamos a realizar el programa número 49 desde aquí, desde la plataforma de BM The Network en Miami Beach, desde Miami, Estados Unidos, para el resto de Latinoamérica y cualquier persona que nos está viendo en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos como título del programa Trabajando Unidos para el Rescate de Venezuela. Consideré importante que hoy pudiéramos dedicar esta hora del programa a trabajar el concepto de trabajo en equipo. Un concepto que es fundamental en lo personal, en lo ciudadano y por supuesto en lo laboral. Pero un concepto que hoy, pensando en la situación que vive el país, es clave, tanto para quienes están al frente del proceso político y están dirigiendo la búsqueda de la libertad del país, como nosotros los ciudadanos en nuestros distintos espacios. Creo que este concepto es clave y es fundamental. ¿Qué significa trabajo en equipo? ¿Cómo podemos lograr que ese concepto se haga vida, se haga realidad en nuestro día a día? ¿Y qué lo puede potenciar o qué lo puede destruir? ¿Y qué importancia tiene en nuestro día a día? Ustedes me conocen, tengo años en Venezuela, durante casi 8 o 9 años trabajé tanto en béisbol profesional como en fútbol profesional. Y si algo tuve que poner a prueba y sobre algo aprendí fue sobre el concepto de trabajo en equipo en el deporte, pero también hay muchas compañías donde durante años fui consultor, he sido conferencista, y yo termino concluyendo 2 cosas que son fundamentales. Número 1, que el principal problema en los equipos de trabajo es cuando en lugar de ser útil busca ser importante. Yo creo que ahí comienza la ruptura, se comienza a resquebrajar la idea de trabajo en equipo. Número 2, la enfermedad del yo es la destrucción del nosotros. Cuando damos paso a que nuestro yo se desborde y no logramos generar un equilibrio entre nuestras apetencias o nuestros objetivos personales y esos objetivos colectivos que siempre tienen que funcionarse y crear un equilibrio, sino que se desborda nuestra soberbia o nuestras ganas de protagonismo sin pensar que alrededor muchas veces hay algo mucho más importante que lo que incluso yo pudiera buscar como persona. Las cosas muchas veces no logran crecer o desarrollarse como deseamos. Yo recuerdo una oportunidad que hablaba de un famoso libro de un famoso entrenador del básquetbol de la NBA llamado Phil Jackson, titulado 11 Anillos, que por cierto se los recomiendo. Aquí hemos hablado otras veces de ese libro. Un libro de verdad que es una maravilla, porque ahí Phil Jackson, este ganador de casi 12 anillos en la NBA, tanto con Chicago Bulls como con los Ángeles Lakers, hablaba de una experiencia que tuvo con Michael Jordan. No voy por esta cámara. Y él comentaba que cuando él llega a los Chicago Bulls, Michael Jordan le dijo a Phil Jackson que él quería ganar títulos, porque hasta ahora había ganado todo desde lo personal, pero no había ganado nada desde lo colectivo. Y Phil Jackson le respondió: yo te puedo ayudar a que seas un campeón desde el punto de vista colectivo, porque ya lo has ganado todo, pero nunca has sido campeón a nivel de club. Y Jordan le dijo: ¿qué tengo que hacer? Y Phil Jackson le respondió: entender el trabajo en equipo. Y Jordan le dijo: bueno, si tú dices que ese es el camino, pues vámonos por allí. Y cuenta el libro que al siguiente día, en el primer entrenamiento, donde se encontraban aquí a todas esas leyendas de ese equipo, Graham, Paxson, Michael Jordan, Pippen, etc., lo primero que les dijo Phil Jackson fue: señores, aquí todos ustedes han ganado muchas cosas de lo personal, pero si quieren trascender y ustedes quieren hacer historia, tenemos que fusionarnos como un equipo. Y fusionarse como un equipo no significa que tú te vas a anular desde lo personal. No, significa que te vas a optimizar, que te vas a maximizar desde lo personal, pero que vas a entender que hay una agenda superior a la de tus propios intereses. Y dice Phil Jackson que ese fue su discurso inicial. Ya sabemos la historia, todo lo que ganaron los Chicago Bulls, la historia que hicieron como club. ¿Tuvieron adversidades? Sí. ¿Tuvieron vicisitudes? Muchísimas. ¿Tuvieron momentos muy difíciles? Bastante. Pero al final siempre prevaleció la idea de equipo, porque entendieron que había un propósito colectivo. Y cuando se tiene un propósito colectivo, se entiende que no hay nada más importante que cumplir con esa gran meta, con ese gran
propósito. Y yo creo que lo mismo lo podemos aplicar a Venezuela, en base a la situación que estamos viviendo. Y por eso, aprovechando que tenía la posibilidad de traer aquí al estudio al señor Alexis Ortiz, escritor, consultor, periodista, exalcalde, con una profunda experiencia en temas culturales, deportivos, políticos, económicos, amplia experiencia, pudiéramos abordar este tema, porque creo que es fundamental que entendamos en esta situación tan compleja que vive el país, que es necesario entender el concepto, y lo debe entender desde nuestros políticos hasta cualquier ciudadano, hasta cada uno de nosotros, y entender cuál es mi rol. Si algo marca la diferencia en el trabajo en equipo es saber cuál es mi rol. Si algo marca la diferencia en un equipo de fútbol, de béisbol o de básquetbol, es que cada jugador sabe para qué está ahí. Usted tiene que preguntarse para qué yo estoy aquí, cuál es mi función como ciudadano, como venezolano, cuál es, y simplemente cumplirla, darlo todo. Porque ¿qué es trabajo en equipo? Conocimiento organizado, inteligentemente dirigido. ¿Qué es trabajo en equipo? Es la sumatoria de coeficientes intelectuales. Bueno, vamos a poner toda nuestra máxima capacidad y la sumatoria de nuestras inteligencias, la sumatoria de nuestras habilidades, de nuestras capacidades. Esa sumatoria va a traer un cúmulo importante que va a poder incidir en la realidad. Recordemos este principio fundamental en trabajo en equipo. Nadie es más importante que todos juntos. Todos juntos siempre vamos a tener más fuerza, más poder y más alcance que una sola persona. No importa lo inteligente que usted sea, lo brillante que usted sea, solo vas a tener siempre limitaciones. Pero cuando nos juntamos en base a un propósito, vamos a tener un alcance incomparable. Porque cuando se trabaja en equipo, vamos a tener más capacidad para dar respuesta a los distintos cambios de entorno. Por eso a veces uno no entiende, cuando vivimos situaciones tan complejas como la que está pasando hoy en nuestro país, por esta coyuntura, cómo hay personas que no tratan de generar un equilibrio, porque todos tenemos que entender que cuando tú eres público, uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Hay cosas que se pueden decir públicamente, hay cosas que se tienen que debatir a lo interno, en privado. Ese equilibrio creo que habla de madurez, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, vamos a hablar sobre eso, vamos a adentrarnos, pero antes de presentarle a nuestro invitado, yo quiero hablarles sobre algo muy importante, porque como ya se vienen las vacaciones y usted está pensando seguramente venir aquí a los Estados Unidos, pues bueno, quiero presentarle una opción que de seguro le va a servir a usted y a su familia. Hospédate en Miami en hoteles frente al mar 3 días y 2 noches por solo $149. Llévate de regalo un City Tour para las primeras 50 reservaciones. Llama hoy mismo al 844-694-7832 o escríbenos a info@resortglobalnetwork.com y uno de nuestros expertos te atenderá. Resort Global Network está disponible para ti y para que puedas tener unas vacaciones inolvidables con tu familia y puedas despejarte un poco y cargar energías. Siempre dispuestos a colaborarles y ayudarles. Ya sabe, esta opción está para usted. Tómela en cuenta, que aquí los vamos a esperar, Dios mediante. Bueno, y para no esperar más, quiero presentarles a nuestro invitado. Quiero presentarlo, señor director, cuando usted pueda, para que la gente que no lo conoce, que creo que son pocos, porque Alexis es una persona muy conocida en Venezuela, se los voy a presentar. Alexis Ortiz es escritor, es periodista, es consultor electoral, es parlamentario y es exalcalde, exdirigente estudiantil, cultural, comunitario, deportivo y ambientalista. Dirigió un diario, una emisora y una revista en su país, Venezuela. Ha escrito 15 libros, creo que ya va más, creo que son 16, y conducido programas de radio y televisión en Venezuela y Estados Unidos. También ha sido corresponsal de revistas en España, Francia e Inglaterra, y bueno, eso se queda corto para todo lo que Alexis ha hecho en su exitosa y profunda y maravillosa carrera. Alexis, un placer tenerte en Gente con Propósito. Gracias por honrarnos con tu visita. Igual para mí, mi hermano querido. No estaba escuchándote hablar de eso de la gerencia colectiva, ¿no? Y es algo sumamente interesante que la gente debe tratar de interiorizar, porque la gerencia colectiva es la gerencia moderna. La gerencia colectiva es la de aquella que le reclama al gerente ser un líder, y un líder es una persona capaz precisamente de trabajar en equipo. Mientras que la gerencia tradicional, la gerencia ineficaz, es la gerencia que siempre es capitaneada por un caudillo. Un caudillo siempre es un tipo que acapara poder,
que frustra a los demás y que desde luego a todas las empresas políticas, económicas, culturales las frustra porque no le da la posibilidad de desarrollo a la gente. Entonces la gerencia moderna es la gerencia colectiva. Cada vez que a mí me toca, yo dicto muchos talleres sobre gerencia política, y cada vez que a mí me toca hablar de la gerencia política, le insisto a la gente en que la gerencia política es colectiva, la gerencia política es presencial, la gerencia política es afectiva, y le pongo como ejemplo de un modelo de gerencia moderna y colectiva un equipo de fútbol profesional, o aficionado, pero un equipo de fútbol profesional. En el equipo de fútbol profesional juegan 11 hombres y hay un director técnico. Es decir, hay una perfecta concatenación, un perfecto entendimiento, una perfecta conexión físico-estratégica entre los jugadores, el director técnico y todo el equipo de apoyo del director técnico y los jugadores. Entonces tú ves, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el Real Madrid o el Barcelona, que son los dos equipos emblemáticos del mundo. En el Real Madrid y en el Barcelona hay una delantera que tiene la responsabilidad de meter los goles, pero para ellos meter los goles tiene que haber un medio campo en el cual hay un mediocampista de creación, hay un mediocampista de contención y hay un mediocampista que es más libre, pues, ¿no? Entonces, si ellos no surten de balones a los delanteros no van a meter los goles. Si los delanteros tienen que estar bajando hacia la defensa para buscar el balón cada vez que quieren avanzar hacia el arco, entonces se les va a complicar el juego. Y mientras tanto, el equipo de defensa, los 4 defensas, si el equipo juega 4-3-3, los 4 defensas hacen su trabajo. 2 de mucha contención, que son los defensas centrales, y 2 que están subiendo y bajando, que tienen que hacer un esfuerzo físico tremendo, que son los laterales y carrileros. Entonces, todo el mundo sabe cuál es su papel, como tú decías. Todo el mundo juega para los demás. Todo el mundo juega de acuerdo a un plan que incluso ha sido preestablecido, porque la gente piensa que en el fútbol hay mucha improvisación. No, hay creatividad, que es distinto que improvisación. No hay improvisación, todo está perfectamente calculado, preestablecido, planificado, discutido entre el director técnico y los jugadores antes del juego, y entonces dentro del juego está la creatividad. ¿Sí? Los que son más creativos son los cracks, digamos Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, cualquiera. Pero todos, aunque no sean crack, aunque no estén a la altura de un Cristiano Ronaldo o de un Lionel Messi, de todas maneras todos cumplen un papel. Ahora, me gusta poner este ejemplo. Alexis, disculpa que te interrumpa. Está muy claro con respecto al orden técnico-táctico de un equipo de fútbol. ¿Se tiene esa misma lucidez que tú me estás explicando en este momento a lo interno hoy del equipo político que está liderizando la búsqueda de la libertad en Venezuela? Si tú imagínate que tú eres un técnico y a ti te tocara dirigir a ese equipo político para organizarlo, para tratar de cumplir el objetivo, que es la liberación del país. ¿Qué toques darías? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, las recomendaciones que yo daría son muy sencillas. Son las mismas que daría para un equipo de fútbol o de béisbol, para una empresa de negocio cualquiera, con una diferencia. Entender en primer lugar que la política es una actividad afectiva, presencial, como ya dije, es una actividad donde se trata de persuadir a la gente. Tú no tienes empleados, tú no puedes dar órdenes en la política, tienes que convencer a la gente. Entonces es una actividad de comunicación directa. Es decir, los medios de comunicación, las redes sociales son muy importantes como factor de apoyo, como factor complementario, pero lo que es vital en la política es la comunicación directa, o sea, la conversación con los ciudadanos, la conversación con los militantes y con todo el conglomerado social, la organización masiva de la conversación. O sea, no solo los líderes y los activistas tienen que conversar masivamente con la gente. Pero tú dices convencer, no dar órdenes. Es que en política no se pueden dar órdenes. No se deben dar órdenes porque tú tienes que promover que el militante político y el ciudadano tenga una actitud crítica, que no sea obediente, que tenga una actitud de solidaridad crítica, que es muy distinta a la obediencia. Y no hay momentos que hay que obedecer lineamientos. Bueno, hay ciertos momentos de emergencia en los cuales hay que darle un poquito de más espacio a la obediencia. Son, por ejemplo, cuando se está en una situación extremadamente crítica como la que está viviendo Venezuela en este momento, o cuando se está en una campaña electoral. Porque en la campaña electoral el comando de campaña
tiene que ejercer un control de la campaña más o menos militar, por eso se llama comando y por eso se llama campaña, por eso apela a la nomenclatura, al lenguaje militar. Entonces sí hay momentos, ¿no? La política, como toda actividad gerencial, tiene el momento de la preparación, tiene el momento de la ejecución y tiene el momento de la evaluación. En el momento de la preparación, todo lo que es previo a la campaña, entonces es muy importante la participación democrática, que todo el mundo discuta, que todo el mundo aporte, que se recoja toda la información necesaria, porque Napoleón decía que la guerra se gana con información y la política también se gana con información. Entonces se recoja toda la información necesaria de una manera democrática, participativa, de mucho debate, porque la política es debate. Después, cuando se van a ejecutar los planes, se va ya al terreno de lo concreto, al terreno de la práctica, ahí hay que darle más confianza a la dirección, darle un voto de confianza a la dirección, que si falla o tiene éxito, eso se va a conocer en otro momento muy libre, de mucha participación, que es el momento de la evaluación. ¿Existe unidad alrededor de la figura de Juan Guaidó en este momento? Bueno, Real, mira, a tu manera de ver. Bueno, Juan Guaidó es un muchacho que tiene unas características bastante interesantes y es un muchacho muy maduro para la juventud que tiene. Tiene apenas 35 años, pero ha mostrado una gran madurez. Yo he dicho que él tiene las 3 P: paciencia, prudencia y perseverancia. Es un muchacho paciente, que no se precipita, que sabe que la política tiene unos tiempos, que las cosas no son a la carrera, que los problemas no se resuelven en 24 horas, que pueden tomarse semanas, meses, y si nos descuidamos pueden tomarse años, y en la medida en que seamos más precipitados y en consecuencia más irresponsables, más difícil hacemos que los problemas se resuelvan en el tiempo que corresponde. Entonces, él es un muchacho de mucha paciencia, es un muchacho de mucha prudencia, él sabe que la política es una actividad de equilibrio, de serenidad, de sangre fría, donde por lo general gana el que tiene mejores nervios. Es una política en la cual no te puedes dejar dominar por la rabia, porque la rabia embrutece. Entonces, esas virtudes las tiene ese muchacho. Y además tiene una virtud que es muy importante, que es la virtud de la perseverancia. Si él sabe que hay que seguir luchando, que no importa las dificultades que haya, que no importa la adversidad, que no importa las derrotas que se puedan sufrir, de todas maneras hay que seguir luchando. ¿Y qué tan importante ha pasado en los últimos días? Han sucedido varias cosas, la gente se ha comenzado a desesperar. Bueno, eso y para mí es importante que tú puedas hablar sobre eso, porque bueno, por un lado estamos hablando de la idea de trabajo en equipo, está bien, estamos hablando de las características que tiene Guaidó, pero por otro lado hay una población que está sufriendo de manera muy, pero muy brutal. O sea, hay un sufrimiento permanente que cada día se agudiza desde todo punto de vista. ¿Cómo hacer para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como se dice, pueda tener la paciencia que se amerita en este tipo de procesos? Aquí también en este programa hemos dicho, Alexis, siempre lo explico, que una cosa es el optimismo ingenuo y otra cosa es el optimismo racional. Y yo soy creyente que el optimismo racional hay que construirlo sobre la base de información veraz, real, que a la gente hay que hablarle con la verdad y no decir lo que la gente quiere escuchar. Hay gente que dice que los políticos se acostumbraron a decirle a la gente lo que quieren escuchar. Tú tienes una gran trayectoria como político y me puedes responder sobre eso. Pero para terminarte la idea, entonces, ¿cómo hacer para que en base al optimismo racional que se puede ayudar a construir en la ciudadanía, le hablemos con la verdad, pero al mismo tiempo la gente no pierde el ánimo? ¿Cuál es a tu manera de ver, cuál es tu verdad, la que tú manejas como ciudadano, como escritor, como político, que yo creo que la gente debe tener presente en medio de tanta angustia y de tanta desesperanza? Bueno, lo primero es, exacto, caracterizar la situación. Es una situación terrible. Venezuela está viviendo la crisis más espantosa de su historia. Venezuela está viviendo una tragedia que es incluso peor que la que se vivió durante la Guerra de Independencia, durante la Guerra Federal. La situación, Venezuela está en una situación de ruina total, de ruina política, de ruina económica y de ruina moral, porque precisamente eso es lo que produce el comunismo siempre. Donde quiera que se ha implantado el comunismo, y Chávez se empeñó en plantear el modelo comunista cubano en Venezuela, los resultados siempre han sido eso: ruina política, moral, económica, de todo tipo. Entonces, no, la verdad es que la situación es desesperante. Y uno tiene que ser, así como uno le pide a la gente paciencia para que las cosas se hagan bien, también tiene uno que tener paciencia con la gente, porque tiene que entender que la gente está desesperada. Y yo siempre digo, caramba, los que estamos en el exilio la estamos pasando muy mal. A mí me ha tocado un exilio muy duro, pero después de todo,
el exilio, por más duro que sea, siempre es bastante, pero bastante menos duro que el sufrimiento que está teniendo nuestra gente en Venezuela. Porque la gente ya la golpean, la maltratan, están en eso que llaman eufemísticamente los colectivos, pero que no son sino bandas de malandros, de delincuentes políticos financiados y armados por el gobierno. Entonces la gente la pasa muy mal. Entonces, muy bien, tenemos que ser pacientes nosotros para entender la desesperación de la gente y paciente la gente para entender que las cosas se toman su tiempo. ¿Entiendes? La gente creía que al asumir Guaidó la presidencia, entonces en 24 horas o en 72 o a más tardar en 3 semanas íbamos a tener el mandado hecho. Eso no es así. Aquí podemos utilizar otra imagen futbolística, que es aquella de que los rusos también juegan, cuando el director técnico de Brasil le decía al equipo cómo jugar y entonces le planteaba las cosas como que si iba a ser muy fácil todo en un juego contra Rusia. Entonces uno de los jugadores le dijo, bueno, y los rusos no juegan, los rusos también juegan. Pero nosotros estamos avanzando poco a poco, pero de una manera consistente y segura, está avanzando la oposición, pero el castrochavismo, lo que nosotros llamamos la bandidocracia castrochavista, también tiene sus mecanismos de resistencia. ¿Y en qué hemos avanzado a tu manera de ver? Ya va. Entonces los mecanismos, ya te lo voy a decir, pero por favor déjame terminar esta idea. El castrochavismo, las fortalezas del castrochavismo, ¿cuáles son las debilidades del castrochavismo? Bueno, que el comunismo ha fracasado donde quiera que se le ha planteado, siempre produce el mismo desastre, que tienen un rechazo internacional total y tienen realmente un desprestigio y un rechazo internacional. Todas las naciones democráticas del mundo lo rechazan, tienen el repudio además de casi el 90% de la población. Esas son las debilidades de ellos, pero tienen alguna fortaleza, unas fortalezas perversas, ¿no? Pero son fortalezas. Tienen el respaldo del comunismo cubano, que tiene una gran tecnología de espionaje y de represión y está al servicio de ellos. Tienen el respaldo del terrorismo musulmán, que también tiene una gran capacidad para desarrollar políticas criminales. Tienen el respaldo del narcotráfico, que son delincuentes internacionales, que además es un negocio de gran volumen y le permite un ingreso adicional al gobierno. Tienen el respaldo de las guerrillas colombianas, del ELN y los residuos de la FARC. O sea que ellos tienen capacidad de pelea. Eso está claro, pero vuelvo al punto, porque disculpa que te interrumpa, Alexis, vuelvo al punto, porque al final la gente lo que, está bien, eso está claro, pero la gente creo que tiene que saber en qué hemos avanzado para que racionalicen su optimismo. Ya se lo va a ¿En qué hemos avanzado? Sabemos el poderío que hay del otro lado. No, lo que te quiero es, pero antes de decirle a la gente en qué hemos avanzado, porque el avance no es mágico, no es espontáneo, claro, sino que es poco se dice. Pero es producto de la comprensión de esta situación, en que nosotros no estamos solos en el terreno de juego, que estamos peleando con una gente que también tiene sus armas. Correcto. Y son unas armas poderosas. Entonces, considerando eso, ¿en qué hemos avanzado? Hemos avanzado en que fuimos unas elecciones parlamentarias y se sacó el 66 y el 67% de la población. Por primera vez de una manera que no dejaba ningún lugar a dudas. A pesar de los fraudes y el ventajismo, se le dio una paliza al chavismo. Eso fue un avance. Hemos avanzado en que a pesar de todas las dificultades y las confrontaciones y las ambiciones personales, se ha logrado mantener en lo fundamental la unidad de la oposición. En eso ahorita. Siempre. Pero no creo que siempre. Sí, pero mira, ¿Qué ha pasado con la unidad en los últimos 20 años? No ha sido así. No, sí ha habido una unidad que ha permitido llegar hasta donde llegamos. Lo que pasa es que la gente cree que unidad es el monolitismo, ¿entiendes? Que unidad es que no haya confrontación entre nosotros, que unidad es la falta de crítica. No, hay una cosa que yo quiero insistir y lo digo cada vez que me preguntan esto. Churchill decía que donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos. Nosotros no queremos una oposición donde haya uno que piense por todos los demás. Como Chávez pensaba por todos los demás, o Fidel Castro pensaba por todos los demás, y Mussolini, y Hitler, y Pinochet, todas las figuras dictatoriales pensaban por los demás. Nosotros queremos una oposición donde la gente tiene sus posiciones y las defiende. Y se pone de acuerdo para lo fundamental. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo para tener unas planchas únicas que le permitieron aplastar al gobierno en las elecciones parlamentarias. Se pusieron de acuerdo para respaldar y entregarle la presidencia provisional de la República al presidente de la Asamblea Nacional, que era Juan Guaidó, que terminó siendo presidente de la Asamblea Nacional porque le correspondía a su partido y dentro de su partido él era el que quedaba como diputado importante, porque Leopoldo López estaba preso,
Freddy Guevara está en la Embajada de Chile asilado, ¿cómo se llama? Carlos Vecchio estaba en el exilio, entonces le tocó a este joven, entonces él asume la presidencia y comienza a dar pasos inteligentes para la organización y la movilización popular, comienza en una carrera lenta pero segura, porque no podía ser de otra manera, a crear las condiciones para ir acorralando políticamente al gobierno. Y la oposición... Dame un segundo, Alexis. En eso estoy de acuerdo. Y por eso me gustaría mostrar algo en pantalla que hemos creado, una presentación, Alexis, para que tú nos puedas ayudar con respecto a eso. Porque precisamente sobre eso, cuando pueda, señor director, me muestre la presentación, hablaba un periodista venezolano muy conocido, pues quiero llevarlo a temas concretos. Tú lo sabes, en los últimos días han habido muchas diferencias. Síguelo avanzando, señor director, que yo le digo dónde pararnos. Ya vamos a ir sobre eso. Sí, sigue avanzando. Vamos a llegar hasta donde está. Ahí está. Ay, el señor. ¿Puede retroceder una, por favor? Ok. Usted debe saber, señor Alexis, quién es el señor Alonso Moleiro. ¿Cómo no? Y él escribió estos tweets. Y yo quiero su opinión con respecto a esto, porque lo que está diciendo es muy interesante y se ha generado una polémica en los últimos días, precisamente por lo que han dicho periodistas como Patricia Poledo, como Osuna, entre muchos otros. Pero Alonso dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, está clarito, aquí hay gente que se está lanzando una parada viendo cómo le sopla el bistec a Guaidó. Eso es lo que se escuda detrás de esa postura santurrona sobre la crítica, el debate y el derecho a disentir. Yo me pregunto si eso es responsable y si es honesto. La siguiente, entonces dice, dejar solo a Juan Guaidó, ponerse a buscarle flancos, a crearle una leyenda, a debilitarlo, redactando necedades en este momento tan delicado, es una actitud noble, es una actitud consciente, es justo. ¿Cómo es posible que haya gente tan jodidamente ruin e instrumental? Sigue diciendo él, Guaidó está haciendo política de forma sobresaliente. Por demás, con planteamientos, con una tesis, ha logrado cosas muy importantes en muy poco tiempo. Lo que no ha logrado no tiene que ver con su incapacidad, sino con enorme complejidad de la crisis venezolana. Bueno, comparto plenamente lo que dice este periodista joven, muy brillante, muy lúcido, Alonso Moleiro. Precisamente de eso se trata. El derecho a disentir es sagrado en la oposición. No se le puede pedir a ningún periodista, a ningún político, ni a ningún ciudadano, sobre todo a ningún ciudadano, que renuncie a su derecho a disentir, a dar sus opiniones. Solo que en una situación extrema como la que está viviendo Venezuela, tenemos que ser cuidadosos, no debemos maltratarnos en nosotros mismos, no debemos perder de vista que el enemigo es el usurpador Maduro y la claque que está a su alrededor. Guaidó está corriendo riesgos, está haciendo su trabajo, está demostrando una tremenda capacidad de trabajo en equipo. Los líderes de la oposición, los líderes parlamentarios de la oposición, porque en Venezuela hay una especie de gobierno colegiado en el cual Guaidó es el presidente de la República, pero es el presidente de la República porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces él tiene que trabajar con los líderes de la oposición. Los líderes de la oposición, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus ambiciones, pero han demostrado una gran capacidad para trabajar alrededor de Guaidó, para no debilitar a Guaidó, para no desbaratar la imagen positiva y amable y alegre que tiene Guaidó. Entonces, nosotros lo que le pedimos a los periodistas que se les pasa la mano de críticos, a los compañeros que se les pasa la mano de críticos, lo que le pedimos es que reflexionen, que se den cuenta que no nos podemos, para seguir usando imágenes deportivas, no nos podemos hacer autogoles, que no pierdan de vista que una buena cantidad de las informaciones que llegan, los mensajes que llegan a través de las redes sociales son redactados o en Moscú o en La Habana. Y los hacen aparecer como mensajes de la oposición. Pero el juego de ellos, mira, ellos se dan cuenta, es muy sencillo, véanlo de esta manera, ellos se dan cuenta, caramba, esta gente ha logrado que los gobiernos y las sociedades más prestigiosas del mundo reconozcan y apoyen a Guaidó. Esta gente ha logrado que el 87%, bueno, hasta la semana pasada ya es posible que ya se ha llegado al 90%, pero que el 87% repudie a Maduro. Esta gente no la hemos logrado asustar con represión, y con palos y con colectivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para
para derrotarlo. Lo que tenemos que hacer para derrotarlo es sembrar intrigas, sembrar la división entre ellos, ponerlos a pelear entre ellos, desbaratar la unidad de la oposición. Alexis, pero disculpa que te interrumpa, eso es precisamente lo que trataba de decirte hace rato, porque ya tenemos 20 años en esta dinámica y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que desde que arrancó este nuevo proceso liderizado por Guaidó, las cosas se ven haciendo de una forma distinta, con mucho orden y se ve que hemos aprendido. Claro. Pero todo lo que hemos vivido en casi 20 años, ¿no se supone que muchos de estos voceros políticos, muchos de estos periodistas, donde tú dices que tienen derecho a disentir porque aquí es distinto como es del otro lado, está bien, ¿no deberían ya haber aprendido, después de tantas situaciones, volver a lo mismo, Alexis? Lo que tienen que son los mismos personajes de los últimos 15, 17 años. Bueno, mira, es que ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque hay una gran propensión en nuestro país a la virulencia, hay una gran propensión al radicalismo, hay una gran propensión en algunos líderes políticos, empresariales, periodísticos, ¿entiendes? Hay una gran propensión, pues eso, al radicalismo. Y hay una cosa que es necesario señalar, que es que la gente no se prepara. Algunos periodistas y algunos políticos y algunos líderes empresariales y algunos líderes sindicales no se preparan, son muy ignorantes. Entonces, y una manera de manifestarse su ignorancia es que no dominan el idioma, no saben plantear sus posiciones sin insultar y sin maltratar a los demás. No son capaces de hacer las cosas con contundencia, con fuerza, pero con refinamiento y con buen trato y con respeto a los demás. El libertador Simón Bolívar lo decía de una manera muy ilustrativa. Él decía, con modo todo se puede. En esos tiempos del libertador del siglo XIX, modo era el hacer bien las cosas, la elegancia, lo que llamamos hoy, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, esas son cosas que debemos ir superando con la práctica. Y debemos entender que algo que los venezolanos tenemos que entender, y que esta tragedia que vivimos, que esta experiencia tan demoledora, tan devastadora, tan espantosa que estamos viviendo, nos tiene que servir para aprender. Los problemas de la democracia se resuelven en democracia. Los venezolanos, los medios de comunicación social, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los abogados, los médicos, ¿verdad? Se entusiasmaron con Chávez, ¿verdad? Chávez no nos los impuso un ejército invasor extranjero, jamás. Es más, él fracasó en el golpe de Estado. Así es. Él llegó sobre los hombros del pueblo. Entonces, sobre los hombros del pueblo llegó, comenzó a acaparar el poder y tuvo durante mucho tiempo un gran respaldo de la gente para permitirle, para aceptarle que acaparara el poder, con las consecuencias que ya todos sabemos. Correcto. Entonces lo que tenemos que aprender es que cuando un gobierno totalitario, acaparador del poder, abusador del poder llega, se va a quedar mucho tiempo en el poder. Se va a quedar muchísimo tiempo en el poder. Correcto. En Cuba tienen 60 años, en México el PRI tuvo más de 70 años, en la Unión Soviética tuvo más de 70 años el comunismo, Pinochet, que estuvo poco tiempo, tuvo 17 años, Stroessner, que tuvo 30 años. Los dictadores suelen eternizarse en el poder. Y la única manera de que uno pueda resolver los problemas de una manera, digamos, consistente y valiosa y eficiente, es que se resuelvan en democracia. Tenemos que aprender a vivir en democracia. Y una de las características de la democracia es la tolerancia. Una de las características de la democracia es el respeto a los demás. Una de las características de la democracia es que actuamos no cabalgando sobre los odios, porque los odios pertenecen al comunismo y al fascismo, sino que actuamos cabalgando sobre el amor, porque creemos en el amor al prójimo, porque estamos imbuidos de la cultura cristiana, católica. Todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta, porque si no corremos un riesgo muy grande, que es que salgamos de la bandidocracia, de la barbarie castrochavista, salgamos de eso, y dentro de unos años el populismo vuelve a florecer, estemos buscando de nuevo un salvador de la patria, un superlíder, un padre castigador y vengador, y volvamos a algo muy parecido al chavismo. Alexis, y eso que tú acabas de dar como una reflexión de verdad muy interesante con respecto a lo que los políticos venezolanos y los que tienen ese rol de influir en opinión pública deben tener presente, también es válido para la ciudadanía, porque también la división se da entre la ciudadanía. Primero, hay que evitar el discurso antipolítico. Es válido para los políticos, claro, pero Venezuela no es dirigida por los políticos solamente, es dirigido por una vanguardia.
¿Entiendes? Si la vanguardia tiene éxito, tienen éxito los políticos, los líderes empresariales, los líderes sindicales, los líderes de los colegios profesionales, los líderes de la sociedad civil. Y si fracasa Venezuela es porque fracasó toda esa vanguardia, toda esa élite dirigente. Entonces, en primer lugar, la primera responsabilidad, desde luego, es de la élite, de la vanguardia dirigente. Tienen que actuar de una manera democrática, tolerante, como te digo, equilibrada, porque la democracia es un juego de equilibrio, como llaman los norteamericanos, check and balances, ¿verdad? Pero los ciudadanos tienen que acostumbrarse también a la idea de ser tolerantes. O sea que, si tú estás en desacuerdo conmigo, eso no te convierte automáticamente en un traidor, en un vendido, ¿entiendes? En un sinvergüenza, en un vagabundo. Si tú estás en desacuerdo conmigo, eso solo demuestra que tienes un desacuerdo conmigo y que yo estoy obligado a debatir contigo y tratar de convencerte para demostrarte que no tienes razón y tratar de convencer. Pero no es pegarte, no es apalearte, no es maltratarte, no es caerte a palos con un palo verdadero, pero tampoco es caerte a palos orales, a palos verbales, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, si tiene que haber un entendimiento, el entendimiento tiene que partir de esas premisas. Además, nosotros estamos viviendo la posmodernidad. Correcto. Antes, una gente se sabía que era sabio, se reconocía un sabio porque sabía mucho, ¿verdad? Porque tenía muchas certezas. Hoy se reconoce un sabio porque tiene muchas dudas, porque el conocimiento está avanzando de una manera vertiginosa. Entonces, si lo sensato en este momento es tener dudas, partir de la premisa de que el equivocado puede ser uno. Correcto. Si yo discuto contigo, yo tengo mis razones, mis convicciones y trato de convencerte, pero en el fondo debo dejar un espacio para pensar que el equivocado puede ser yo, que es posible que seas tú el que tiene la razón. Y si tú eres el que tiene la razón, y yo tengo una actitud moderna, científica, inteligente, debo dejarme convencer. Y ahí construir juntos. Y para que la discusión tenga sentido y tenga fuerza y tenga valor y sea productiva, es necesario que nos preparemos, tanto los líderes como los ciudadanos, para la discusión. Que cuando no podamos ganar una discusión, no la resolvamos insultando al otro. Que pasa mucho en redes sociales, porque en redes sociales tú ves que la gente no tiene filtro con lo que dice lo primero que siente y se le viene a la mente, y yo creo que en eso también tenemos que trabajar. Todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, porque si hay cosas que no entendemos, bueno, tenemos la opción de prepararnos más, como tú dices, de entender más antes de opinar cualquier cosa, entendiendo que lo que digo tiene poder. Claro. Porque aunque no seas público o famoso o muy notorio, todo lo que tú estés diciendo tiene una carga de energías. Y las energías se tienen que unir. Pero antes de seguir, Alexis, permíteme vamos a ver la presentación para que me siga dando tu opinión en relación a lo que tenemos ahí preparado. Porque los tweets de Moleiro no han terminado. Señor director, cuando pueda me coloca la presentación para que el invitado nos siga dando su opinión. Ajá, entonces él decía, complementando la idea de Alonso, dice, Juan Guaidó ha puesto el juego muy cerca y ha concretado en 2 meses un auténtico milagro. Puede triunfar, pero claro que puede fracasar, sobre todo si el país lo abandona y le da la espalda. Guaidó la tiene difícil, vamos a acompañarlo. Después dice, cada vez que un nuevo líder aparece en Venezuela, se le endiosa y luego se le despacha como si fuera el bagazo de un mamón. A la gente le encanta pedir nuevos liderazgos cada 4 meses y cualquiera pasa de héroe a villano en cuestión de horas. La siguiente, señor director, por favor. En cuestión de horas, dice, por una vez en la vida la oposición venezolana, que es la aplastante mayoría del país, tiene que ser capaz de ofrecer una actitud coherente, continua, comprometida y militante, sin altibajos ni pasiones que se ponen de moda. No podemos extraviarnos otra vez. Y yo quiero hacer énfasis en esa última parte. Mira, ahí vamos a aprovechar el comentario del señor Rafael Poleo, que dijo, los venezolanos que en cualquier circunstancia haga algo distinto de apoyar con toda su fuerza y sin objeciones el esfuerzo que está haciendo la unidad con Guaidó como su comandante, o es chavo madurista o es un sujeto criminal irresponsable. Esa es otra opinión, tal vez con un criterio un poco más fuerte y diferente, pero yo coincido, Alexis, con algo que tú has dicho a lo largo del programa, que es en la oposición, en la democracia, existe la posibilidad de la disidencia. Cada quien tiene la oportunidad de decir lo que considera. Yo creo que eso no se está atacando y yo coincido contigo que eso nunca lo podremos atacar. Yo nunca lo haré, porque si no estamos jugando a lo que juega esta gente que tanto estamos combatiendo y criticando. Pero hay momentos de momentos, ¿no, Alexis? Hay momentos de momentos. Y yo creo que el momento que vive el país es un momento excepcional. Tú decías algo al principio, yo sé que tú eres muy manejador de la historia.
tú decías, tal vez esta situación que estamos viviendo ni siquiera se compara a lo que sucedió en Venezuela cuando la guerra federal en el siglo XIX. ¿Nos puedes profundizar un poco más de eso y si quieres retomas el comentario que hizo Molero? Porque la gente tiene que entender la magnitud en lo que estamos. Bueno, mira, la guerra de independencia fue una guerra extraordinaria, pero que devastó la economía del país, ¿verdad? Es decir, la producción, varios siglos de producción y de industria quedaron devastados y el Libertador terminó diciendo al final de su vida que habíamos logrado la independencia, pero al costo de haber destruido todo lo demás. Después de la experiencia de la guerra de independencia y la disolución de la Gran Colombia, ese país maravilloso que el Libertador trató de crear, integrado por Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, porque en esa época lo que hoy en día es Panamá, después de la disolución de la Gran Colombia, por las razones que sean, Venezuela entró en su periodo republicano tal como lo conocemos ahora. Pero después de la guerra de independencia, el país se fue por una línea militarista, de guerras, guerrillas, escaramuzas, que fue arruinando y arruinando el país y fue dándole el gran protagonismo a los caudillos militares, algunos que venían de haber sido figuras de la guerra de independencia, que se dice que le cobraron muy caro al país el servicio que le prestaron durante la guerra de independencia. Gente que realmente hizo mucho daño, por ejemplo, como Monagas y algunos otros caudillos. Entonces vino la Guerra Federal. La Guerra Federal planteó una gran ilusión nacional porque se pretendía que era la incorporación del pueblo depauperado y oprimido al protagonismo político y económico, o sea, la federalización del país, o sea, la ruptura de ese centralismo que es posible que se justificara durante la Guerra de Independencia, pero que ya el país tenía que federalizarse y dejar que las provincias tuvieran su autonomía y los recursos circularan de una manera más equilibrada por todo el país. Pero desafortunadamente la guerra federal, que tenía el nombre de federal, realmente no federalizó al país, sino nominalmente. Y la guerra federal también fue una guerra muy cruenta, también fue una guerra que produjo mucha ruina, pero que fue una guerra lamentable. Ahí se perdió una oportunidad extraordinaria, porque en el año de 1835 se eligió como presidente de la República a José María Vargas, un médico ilustrísimo y un gran universitario y el hombre al cual Bolívar responsabilizó de la educación del país, al extremo que Vargas terminó siendo el albacea testamentario del libertador Simón Bolívar. Pero los militares, Pedro Carujo, Mariño, dieron prácticamente un golpe de Estado contra Vargas. Y entonces tuvo que salir la figura de Chávez, la figura militar de Chávez, perdón, que Dios me perdone, porque iba a decir Páez, que Páez me perdone allá por haber hecho esa comparación tan dañina para Páez. Tuvo que salir la figura poderosísima de Páez para poner orden. Pero cuando Páez tuvo que poner orden como militar y tuvo que poner orden militar, se frustró la posibilidad de un desarrollo civilista de Venezuela. Bueno, ya la cuestión comenzó porque Vargas, con el apoyo de los estudiantes, con el apoyo de los comerciantes, con el apoyo de los intelectuales, pudo ganar la presidencia. Pero la primera tentativa de fraude electoral no la hizo ni Alfarucero ni Chávez. La primera tentativa de fraude electoral la hicieron en Cumaná los seguidores de Mariño. Entonces, que se robaron las urnas electorales y la cuestión. Entonces, ya ahí se distorsionó desafortunadamente el recorrido histórico civilista del país, que se vino a recuperar de alguna manera en la transición de López Contreras, de alguna manera en el gobierno de Isaías Medina Angarita, aunque eran militares, pero sobre todo con el gobierno civil de la Junta de Gobierno de 1945, con Rómulo Betancourt y la elección inmediata de Rómulo Gallegos como presidente de la República, pero volvimos a caer en la trampa del militarismo con Pérez Jiménez. Entonces sale Pérez Jiménez, entonces nosotros entramos otra vez en el recorrido civil. Mi profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, uno de los venezolanos más ilustres y más lindos que han nacido, que era Manuel Caballero, un gran historiador, decía que los mejores años de toda la historia de Venezuela fueron los 40 años de la democracia civil. O sea, desde 1958 hasta 1998, cuando el pueblo cometió, ¿verdad?, el gravísimo error
O sea, cometimos todo, aunque yo no voté por Chávez, como formo parte del pueblo, Claro, tengo que asumir asumimos. la parte de culpabilidad que me corresponde. Los venezolanos cometimos el error garrafal de elegir a Chávez y volvimos al militarismo. El pueblo tuvo la oportunidad de escoger entre dos ciudadanos, un militar ignorante, golpista, que había producido un golpe de Estado que produjo muchos muertos, un hombre absolutamente impreparado para gobernar, incluso como militar, fue un militar mediocre, un hombre realmente autoritario, ¿sí? entre ese candidato y un hombre que, independientemente de la opinión que uno tuviera de él, que era el gobernador Salah Romer, venía a hacer un excelente gobierno en el estado Carabobo, una figura civil, un empresario exitoso, un político inteligente. Esos independientes, si se tienen de la opinión que se tenga de él, pero indiscutiblemente que la opción de Salah Romer era infinitamente superior a la de Chávez, pero la gente votó por Chávez, lo mismo que cuando lo pusieron a escoger entre el ladrón y Cristo, la gente escogió al ladrón. Así es. Bueno, excelente. Alex, resumiste todo un proceso de casi 100 años en cuestión de 2 minutos, sí. Porque sé de tu profundidad, he leído tus libros y sé que manejas a profundidad la historia y es necesario escuchar esto, porque a veces tenemos que entender lo que nos está pasando, claro, para no repetir situaciones. De hecho, voy a hacer un paréntesis antes de leer los comentarios de la gente. Sí. Me hiciste recordar 2 libros que seguramente tú los conoces, que es el libro de Manuel Barroso, La autoestima del venezolano. Sí, claro, muy bueno. Y muy el bueno. de Axel Capriles, que habla de Tío Conejo y... Sí, sí. No recuerdo. Tío Tigre y Tío Conejo. Tío Tigre y Tío Conejo. Muy interesantes esos 2 libros, pero allí hay una coincidencia, Alexis, quiero tu comentario muy brevemente para poder ver los comentarios, que ellos coinciden que el venezolano, nosotros los venezolanos somos muy rebeldes per se. O sea, al venezolano le cuesta ser parte de un equipo, le cuesta de repente recibir órdenes. El venezolano es muy... incluso Axel Capriles en su libro explica por qué la buhonería en Venezuela. Y él explicaba que cuando se pusieron a profundizar sobre esta situación en Venezuela, la gente decía, es que yo prefiero ser buhonero que tener un trabajo normal, porque yo no quiero que nadie me mande. Es decir, esa rebeldía permanente del venezolano, ¿acaso hoy, como muchos otros factores culturales, porque esto es muy largo y extenso, no nos ha jugado, no ha sido negativo para bueno, esto la de la consolidación? La rebeldía bien canalizada es positiva. Es positiva. Lo malo es eso que Axel Capriles llama, que es la confrontación entre tío Tigre y Tío Conejo, ¿no? Que es que en Venezuela nos acostumbramos a venerar la astucia y a despreciar la preparación. ¿Vamos a repetirlo? A venerar la astucia, y despreciar la preparación. A promover la viveza criolla y a no tomar en serio la educación. Ahora resulta que un país avanza en la medida en que la gente se educa. Y no solamente se educa para ejercer una producción, para ejercer una profesión, para la productividad, sino que se educa cívicamente también, se educa para vivir en democracia. Ya decía el maestro libertador Simón Rodríguez que no puede haber república sin republicanos, entonces la gente tiene que educarse para la convivencia social, para la convivencia ciudadana. Esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo después de esta experiencia tan traumática que hemos vivido en los últimos 20 años. Pero vamos a escuchar. Claro, y que en las redes sociales hay otro gran ejemplo, Alexis, y eso explica por qué la gente le cuesta seguir una cuenta en redes sociales que está para formarte, para educarte, tiene muy pocos seguidores, la gente ni le presta atención, pero de repente hay otras cuentas donde lo que se transmite para nada a lo mejor le va a sumar, pero tiene 4 o 5 millones de seguidores porque a la gente le gusta la guachafa, la jodedera, que no está mal, pero que hay que tener... tenemos que ser alegres y simpáticos, claro. Nosotros somos el Caribe y no podemos ser demasiado serios, pero sí tenemos que ser responsables, sí tenemos que ser responsables, y tanto las redes sociales como los medios de comunicación social que desprecian la cultura, que desprecian la preparación en general, tienen que hacerse una autocrítica, porque toda la crítica no puede ser para los políticos, también los periodistas tienen que hacerse una autocrítica, los abogados tienen que hacerse una autocrítica, sí, porque los políticos es cierto que para ganar popularidad muchas veces cometen tonterías y hacen cosas inapropiadas, pero un abogado para ganar dinero se olvida que él está allí para defender la justicia. Un médico para ganar dinero se olvida que él está allí para curar a la gente. Entonces todos tenemos que cumplir nuestra cuota de responsabilidad y dejar de estarle echando la culpa a otros. Porque si algo caracteriza al subdesarrollo, mi querido José Jacinto, si algo caracteriza al subdesarrollo, es lo que llamamos la otredad de la culpa. Uno nunca es culpable de nada.
La culpa es de Del los otro. otros. ¿Entiendes? Exacto. Es decir, Venezuela está mal. ¿Por qué? Por el imperialismo norteamericano, por la colonización. Por estos políticos que no sirven. por la colonización española, por los políticos que no sirven, por los periodistas que son malandros. Pero, ¿Y tú? ¿Y tú? Ajá. Ajá. Cuando tú te tragas un semáforo, eso no es delito para ti, es cuando lo hace otro. Correcto. Entonces, esa cuestión, uno tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad civilizada. Tenemos que prepararnos para sobrevivir, para no depender de los demás. La gente tiene que aprender a vivir de su trabajo y no estar esperando a vivir de dádiva del gobierno, de no estarle facilitando las cosas al gobierno para que corrompa a todo el mundo y como hizo Chávez y que pretendió convertir a todos los venezolanos en pordioseros. Lamentablemente. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, Alexis, voy a leer rápidamente mensajes para que podamos saludar. Aquí Carolina Briceño dice, justamente la tolerancia malentendida es la que permite el avance de los totalitarismos. Comentario breve a Carolina, no sé si quieres decir algo con respecto a lo que dice. No, que Carolina, te digo con todo cariño, mi linda, que claro, la tolerancia malentendida, porque toda exageración es mala, pero la tolerancia es intrínsecamente positiva. Ahora, toda la exageración es mala, hasta comer helados de rompaza, que a mí me gustan tanto, si se me pasa la mano, me voy a indigestar. Ok, gracias. Marcelina Pérez dice Venezuela, dice Loren Bustamante Zambrano, dice queremos a Venezuela libre, dice Loren Bustamante. Si queremos a Venezuela libre, hay que apoyar a Guaidó y asistir a las movilizaciones que Guaidó convoca. Correcto. Y no permitir que estos degenerados pongan preso a Guaidó. El pueblo debe impedir que la bandidocracia castrochavista, que estos criminales de Vladimir Padrino y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, que esos bandidos desaforados puedan poner preso a Guaidó. El pueblo tiene que salir multitudinariamente, 1 millón de venezolanos, a impedir que esta gente ponga preso a Guaidó. No esperar que vengan los gringos a salvarnos. ¿Entiendes? Que tiene que ser esa frase de un dirigente sindical mexicano, Lombardo Toledano, que decía, solo el pueblo salva al pueblo. Si el pueblo se quiere salvar, tiene que salvarse con la movilización, haciendo valer sus derechos y haciendo respetar a su presidente legítimo, que es Juan Guaidó. Perfecto. Aquí dice Lila Fossi, lo mismo que le están haciendo ahorita a Guaidó, se lo hicieron a Capriles. Sí, claro, y a todos los dirigentes de la oposición, a todos los dirigentes de la oposición. Saludos por acá, te envía Alex Garcés, dice saluda, y también el amigo, bueno, estoy por acá, el amigo Alex Márquez dice en sintonía, saludando y que están en sintonía del programa. Pues muchas gracias a esos panas. Ok. Señor director, podemos ir a ver el video del señor Carlos. Vamos a ver este video, Alexis, y por supuesto va a querer tu opinión. Claro. Nacional ya ha hecho todo lo que tiene que hacer y puede hacer mucho más, pero es el momento de que el presidente Guaidó actúe. Si el presidente Guaidó mañana posesiona un canciller de la República, un ministro de Relaciones Exteriores, y firma un decreto presidencial y comunica oficialmente al gobierno de Cuba que tiene que retirar sus fuerzas de ocupación, hace lo mismo con el gobierno de Rusia y lleva ese tema a la comunidad internacional, entonces los más de 50 países que lo han reconocido, los Estados Unidos, el Canadá, el Grupo de Lima, la Unión Europea, España, Francia, van a poder ir a apoyar esa posición. Pero si el señor Guaidó sigue permaneciendo inerme, simplemente con manifestaciones de calle, sin tomar decisiones políticas, sin ejercer el poder, sin dar órdenes, sin cumplir su función, porque al ser jefe de Estado y jefe de gobierno, él es la cabeza de las relaciones exteriores de Venezuela, pero al propio tiempo es el comandante en jefe. Y lo que le estamos recomendando es que cumpla esas funciones para que la comunidad internacional pueda hacer cosas concretas. Si él plantea el retiro de las fuerzas de ocupación de Cuba y de Rusia del territorio venezolano, en el marco de las Naciones Unidas, que está encargada del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se puede llegar inclusive a la conformación de fuerzas de paz internacionales que bajo el mando de Guaidó vayan y combatan y saquen a los ocupantes y a los agresores y a los cubanos y rusos que están violando la soberanía de Venezuela. En el marco del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se puede conformar una fuerza multinacional interamericana
para hacer lo propio. Y eso no ha de llegar a una confrontación de fuerza ni de guerra. Cuando eso suceda, se ha de presentar lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble y van a ver cómo rusos y cubanos corren del territorio venezolano. ¿Podemos ver, señor director, el siguiente video para entonces poder tener una opinión de... Yo creo que Juan Guaidó tiene que independizarse, tiene que salir de Venezuela, quizás quedarse afuera. Bueno, ¿acaso que Rómulo Betancourt desde afuera cuánto no hizo? Y en este momento... Bueno, y perdona que te interrumpa, pero un ejemplo dramático y horrible es el de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro en México se organizó, consiguió un yate. Pero es el ejemplo con mayúsculas. Es el ejemplo con mayúsculas Así porque, es. porque él no dijo, bueno, yo quiero que caiga Batista y entonces voy a pedirle a Washington que lo haga. No, él dijo, lo voy a hacer yo. Lo hizo él. Y lo hizo. Y tú no te imaginas de verdad el apoyo que habría de oficiales venezolanos, de militares, mira, policías. No te puedes imaginar la cantidad de recursos humanos que hay para eso. Yo en mi programa permanentemente tengo militares activos te voy a decir, o sea, de primera línea, que han sido los primeros en su promoción. Militares venezolanos que han sido preparados en West Point. Alexis, mucha gente las redes sociales están divididas con respecto a este tema. El famoso 187 y todo esto. ¿Por qué te coloco estos dos videos, posiciones muy claras con respecto a este tema? Pero yo tengo la impresión de que la gente se ha creado una expectativa sobre la base de poca información. Y también tengo la sensación de que el presidente Guaidó está actuando en base a los hechos reales y a la información que tiene, porque en esto hay que actuar con mucha prudencia y mucha inteligencia. Y no es así tan sencillo como pareciera que algunos lo tratan de mostrar. Me gustaría tu opinión, nos quedan nada más 3 minutos de programa y después tengo una pregunta final, porque yo creo que es importante que el ciudadano que nos está viendo, el que no es experto en política internacional, que no es experto en estos temas, pueda entender por qué las cosas se están llevando de esta manera. Bueno, mira, rápidamente, porque tú en la pregunta venía la respuesta. Tú mismo te diste la respuesta, ¿no? En primer lugar, Carlos Sánchez Berzaín, que es un exministro boliviano, un amigo muy querido y muy lúcido, una persona muy respetable, dice las cosas como que si uno le pudiera decir a Guaidó lo que tiene que hacer, ¿no? En un tono paternal e incluso demasiado rotundo. Guaidó tiene un equipo que lo está asesorando, donde está Ricardo Haumann, el padre Ugalde, Gustavo Tarrero Iseño, Leopoldo López, Capriles Radonsky, Henry Ramos Alú. Está un equipo diverso, Omar Barbosa y Herbert Torres, y bueno, muchos de los venezolanos más ilustres, muchos de los venezolanos más controversiales, pero tiene un equipo diverso, plural, que lo está asesorando, y el muchacho está actuando en equipo, como una gerencia colectiva, aceptando la asesoría, pero gobernando. Entonces, cuando tú le dices, no, por si tú, por ejemplo, invocas el TIAR, bueno, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es una de las cosas que dice Carlos González Benchay, ya Chávez retiró a Venezuela del TIAR, habría que reincorporarse al TIAR. Okay. Pero además, si estuviéramos incorporados al TIAR, sería necesario que el Consejo de la OEA resolviera la invocación al TIAR. Y en la OEA no tenemos la mayoría, no hemos podido, que nuestro embajador en la OEA, que es el doctor Gustavo Tarrero Iseño, no ha podido instalarse definitivamente como embajador en la OEA porque le faltan 2 o 3 votos. Entonces esas son las cosas prácticas que entonces si nosotros movilizamos, entonces la comunidad internacional nos va a respaldar. No, eso va a llegar a la ONU y en la ONU China y Rusia tienen poder de veto, entonces todas estas decisiones se van a decapitar. Patricia dice, por ejemplo, que, el ejemplo de Rómulo Betancourt y de Fidel Castro. Bueno, son procesos históricos diferentes que te sirven de referencia, porque todo pasado es prólogo, como decía Shakespeare, el pasado sirve para entender mejor el presente, pero los procesos no se pueden repetir. ¿Entiendes? Que los militares están dispuestos a actuar, bueno, ¿y por qué no han actuado? ¿Por qué no han actuado? Yo tengo casi 2 años trabajando directamente con grupos militares para tratar de que actúen, ¿entiendes? Porque ciertamente el alto mando militar, el narcoalto mando militar está detrás de Maduro, pero la mayoría de los oficiales están descontentos con Maduro. ¿Por qué no actúan? ¿Entiendes?
Ajá, entonces no es que no los estoy acusando de traidores, ni de vendidos, ni de bandidos. Lo que estoy diciendo es que realmente existe la posibilidad de actuar y no lo han hecho. Estamos esperando que lo hagan, ¿verdad? Estamos esperando que lo hagan porque realmente el concurso de nuestros militares es demasiado importante, son un factor muy importante. Entonces todas esas cosas hay que considerarlas. Incluso, Alexis, aquí alguien dice, otro comentario, dice, en base a lo que estás diciendo, dice, ¿por qué no organizar los militares que están en el exilio e intentar una intentona de libertad? Que eso también es otra matriz de opinión que se viene generando. Y yo te lo pregunto a ti, porque tú con toda tu experiencia y tu conocimiento puedes contextualizar esta información, porque si seguimos creando una expectativa sobre la base de cosas que no son reales, vamos a frustrarnos muy rápido. No, porque por ejemplo, fíjate que Carlos Sánchez dice que Guaidó está inerme, como que si no estuviera haciendo nada, como si estuviera metido en su casa esperando que las cosas ocurrieran, o como que si estuviera esperando que viniera una varita mágica gringa a salvarnos de la desgracia que nosotros mismos nos creamos, ¿verdad? Entonces no, Guaidó está en su lucha todos los días y Carlos dice que la movilización popular, como que si eso fuera algo desestimable, resulta que la clave es la movilización popular, la clave es que el pueblo se movilice y como parte del pueblo los militares democráticos también se movilicen. Gracias. Si eso no ocurre, no es que no vamos a salir de Maduro, porque Maduro está técnicamente caído. Como dice el tango, él va cuesta abajo en su rodada, pero nos va a costar unos meses más salir de él si no hay movilización popular y dentro de la movilización popular, la movilización de los militares democráticos. Gracias, Alexis. Rápidamente, Javier Torres dice, excelente, JJ. Belkis Lozana dice, hola, gracias por el programa. Astudillo dice, así es. Y dice también, felicidades, maravillosa entrevista, los felicito. Bueno, por todos lados la gente está diciendo que le gustó mucho. Por aquí dice alguien más. Que la gente es muy chévere. Así es, y fue, como siempre he dicho, la incidencia del país no está en el país, sino en la gente. En otras palabras, el pueblo cometió un error de escoger un dictador, pero eso se puede resolver tomando decisiones distintas. Buenísimo. Ya para finalizar, en 30 segundos, porque ya tenemos que irnos, Alexis, ¿cuáles son tus palabras de aliento al pueblo venezolano? Y en esta etapa de tu vida, ¿cuál es el propósito de Alexis Ortiz? 30 segundos. El propósito, la palabra de aliento es que no se cansa, el que se cansa pierde. Nos quedan días duros de lucha, pero la lucha no se puede abandonar, hay que perseverar en la lucha. Y el propósito mío es ayudar, seguir escribiendo mis libros para contribuir al mejoramiento de nuestra gente. Ahorita el libro que estoy escribiendo, el número 17 ya que estoy escribiendo, es un libro que precisamente procura reconectar a los muchachos de la diáspora con Venezuela, para que no se olviden de su país, ¿entiendes? Para que o regresen a Venezuela o le den una contribución a Venezuela desde fuera, pero que no pierdan de vista jamás cuáles son sus querencias, su arraigo, su ancestro, de dónde vienen. Ese era un país chévere y va a volver a ser un país chévere. Eso no lo podemos perder de vista jamás. Gracias, Alexis. Bueno, de verdad, Alexis, gracias. Un orgullo y un lujo por haberte tenido aquí en mi programa. Te obsequio mi libro Gente con Propósito. Lo voy a comentar en mi segmento cultural en Radio Caracol. ¿Por dónde te pueden conectar en redes sociales? ¿La gente dónde te puede leer? ¿Dónde te puede seguir? jalexishortiz@gmail.com, @alexishortizb, y tengo una paginita web que es www.alexishortiz.com. Excelente. Estoy a la orden. Y a ustedes gracias por estar en sintonía en esta nueva edición de Gente con Propósito y los esperamos el próximo jueves. Y recuerde, es importante, si usted tiene pensado venir de vacaciones aquí a los Estados Unidos, la opción es hospédate en Miami en hoteles frente al mar 3 días y 2 noches por solo $149. Llévate de regalo un City Tour para las primeras 50 reservaciones. Llama hoy mismo al 844-694-7832 o escríbenos a info@resortglobalnetwork.com y uno de nuestros expertos te atenderá. Ya sabes, toma en cuenta esta opción, pasará unas vacaciones maravillosas y lo más importante, en resguardo, con buena alimentación y unas habitaciones maravillosas para que pase unas vacaciones inolvidables. Nos vemos entonces el próximo jueves en una nueva edición de Gente con Propósito. Un gran abrazo. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza.
Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.